Muy buenas noches, amigos de mis redes sociales. Les habla el periodista evangelizador católico José Andrés Cuadros el Carpio, quien a continuación va a exponer las razones bíblicas y lógicas por las que debemos considerar a la Virgen María, nuestra Madre, para pedirle favores para que se lo pida a Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres, y así Dios Jesús nos la conceda los milagros que le pedimos a la Virgen María, porque Jesús es el único mediador, al igual que a los santos. Cuando le pedimos favores a los santos, se los pide a Jesús, y Jesús, que es el único mediador, nos la concede. Ese es el proceso. Se dice, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su madre. Amar a la Virgen María es amar a Jesús. El verdadero cristiano llega a Jesús por María, porque es el camino más efectivo. El primer milagro de Jesús se logró por la intercesión de la Virgen María en las bodas de Caná. Si la Virgen María, Jesús no hubiera convertido el agua en vino en esas bodas de Caná, porque como bien dijo Jesús en esos momentos, todavía no le había llegado su hora, con referencia a su vida pública, evangelizar y hacer milagros. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4. Por ello, si la Virgen María no hubiera intercedido a pedir a Jesús que convierta el agua en vino, entonces no se hubiera hecho ese milagro. Asimismo, la razón por la que Jesús hizo ese milagro es porque un hijo tiene que obedecer a su madre. Por eso es, por ello se basa en que un hijo tiene que obedecer a su madre y honrarla, que es el cuarto mandamiento, y Jesús es hijo de María. Por lo tanto, todo lo que le pidamos a la Virgen María, que se lo pida a Jesús, Jesús tiene que obedecerle y concederlo a todo lo que le pide su madre, porque un hijo tiene que honrar a su madre y obedecerla. Vamos a ver el Santo Rosario en la Biblia. Para dar una introducción, el Santo Rosario es la mejor arma en lucha contra el mal y el pecado, decía el estigmatizado Padre Santo Pío, Padre Pío. Cada salve del Santo Rosario rezada con el corazón sacude y perjudica en gran manera el pecado y al infierno entero. La oración del Santo Rosario tiene gran poder e incluso su poder es infinito, es como una espada para la paz. Pues en el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice, todo lo que me pidáis rezando, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. El Santo Rosario fue descubierto, la secuencia, ya porque las oraciones están en la Biblia, la secuencia del Santo Rosario fue dada por la Virgen María a Santo Domingo, que fue un santo. Las oraciones del Santo Rosario, como el hecho que en el primer capítulo de Lucas, versículo 48, dice la Virgen María que hay que llamarla bienaventurada. Por lo tanto, el rosario es bíblico. Y eso es lo que se hace en el Santo Rosario. La oración del Padre Nuestro, que los católicos rezan en la misa, en el Vía Crucis, en la coronilla de la Divina Misericordia y en el Santo Rosario, está en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículos del 2 al 4, donde se dice que además que hay que rezarlo cuando se ore a Dios. La oración del salves, que es Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, está en dos citas bíblicas. La primera parte está en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 28, que fue dicha por el arcángel Gabriel. Perdón, el Evangelio de Lucas, versículo 28, que fue dicha por el arcángel Gabriel a la Virgen María. Y la otra parte lo dice la prima de la Virgen María llamada Santa Isabel, a la misma Virgen María en el primer capítulo de Lucas, capítulo 42, y luego Santa Isabel en el versículo siguiente, que la Virgen María es la madre del Señor, le dice a la Virgen María que ella es la madre del Señor, es el nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, en este caso en el Nuevo Testamento. Repito las citas bíblicas. El primer capítulo de Lucas, versículo 28,
Y el primer capítulo de Lucas también, versículo 42. Asimismo, por eso se dice que la salve Santa María, Madre de Dios, y tendría que ser por lógica, por ser la Madre de Dios, ya que es santa. Ruega por nosotros los pecadores, y en la hora de nuestra muerte, porque ella es nuestra Madre, y una madre saca la cara siempre por sus hijos y los ayuda. A partir que Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, le dijo al discípulo Juan, quien en ese momento representaba a todos los cristianos, porque era el único varón que estaba al pie de la cruz, allí Jesús le dijo al apóstol Juan, que era adolescente, hijo, he ahí a tu madre. Y luego le dice a la Virgen su madre, madre, he ahí a tu hijo, con respecto al joven apóstol Juan. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Por lo tanto, la Virgen María es nuestra madre. Así también la oración del credo tiene soporte bíblico. Y los misterios del Santo Rosario, que son 4. Los misterios, los grupos dolorosos, gloriosos, luminosos y gozosos, son totalmente bíblicos. Se dicen en la Biblia. Además, el Apocalipsis habla de una mujer vestida de sol con la luna a sus pies, que es la Virgen María. Y también habla que la Virgen María se quedaría en un lugar designado para ella en el desierto. Por eso la Virgen María se aparece tantas veces a muchas personas alrededor del mundo. Así el Santo Rosario es basado y sacado de la Biblia y es de acuerdo a la Biblia. ¿Qué pasa ahora y en día? ¿Por qué le atacan a la Virgen? Y eso es machismo, porque la Virgen es madre, es mujer. Gracias a ella, a partir del cristianismo, donde ella es la madre de Jesús, es que se le da un valor mejor, se le aprecia mejor a la mujer. A partir del cristianismo, la mujer ya va adquiriendo más protagonismo en la sociedad. Ahora, ¿por qué se le ataca tanto a la iglesia? Porque en la iglesia, contra la iglesia hay intereses. La iglesia se va a favor de la vida, se va en contra del aborto, de la eutanasia, que quieren matar a los ancianos. Y la iglesia es la voz más fuerte que se va contra eso. Y por lo tanto la atacan porque hay intereses internacionales, globales, mundiales y hasta económicos que quieren que haya menos población. Y hay otras razones. Es que esa gente millonaria que está contra la iglesia tiene razones históricas para irse contra la iglesia católica, porque la iglesia católica es de mayoría porteña, de Italia, de España, de Portugal, y están en contra de los nórdicos. Ha habido guerras entre los protestantes y los católicos. Entonces hay intereses, razones históricas, que el imperio romano, que invadió a los nórdicos en la época cercana a la de Jesús. Entonces, no es que el imperio romano sea la iglesia, más bien el imperio romano persiguió a la iglesia católica como Nerón. Recién cuando el imperio romano estaba en decadencia, que se vuelve un poco nada más cristiano. No recordemos también podemos recordar a Juliano el Apóstata, que era un emperador después de Constantino, que quiso volver a las creencias de los dioses griegos, porque la Roma imperial fue enemiga de la iglesia católica, la persiguió, quemó a los cristianos, y católico significa universal. La Biblia, la palabra Biblia y la palabra católico no están en la Biblia, sin embargo son importantes. Hay intereses contra la iglesia, y peor ahora que la iglesia es la única voz más fuerte, al menos la más fuerte, que se va contra esos intereses, que haya menos población a través del aborto, de la eutanasia. Por eso se dice mucho a las personas que caen, pero no se habla de los millones de sacerdotes que ha habido en la historia de la humanidad, que han dado toda su vida por Cristo, que han muerto en Cristo, porque no pueden tener familia, porque le han dado todo su tiempo a la iglesia a evangelizar. De eso no se habla de las críticas, de las acusaciones, y no necesariamente todas esas acusaciones son verdad. Hay algunas que pueden ser inexactas, pero se hace más bulla del árbol que cae que de los millones de árboles que están en los bosques, que son como los sacerdotes, que son fieles a Cristo, que no se equivocan, que son santos y hasta perfectos. Muchas gracias, es un honor haber participado en esta exposición. Se despide José Andrés Cuadros El Carpio, que es evangelizador católico y periodista. Muchas gracias.